Cerca del centro del cerebro encontramos una pequeña glándula en forma de piñón que puede ser una de las partes más maravillosas de nuestro cuerpo físico. Sabemos que la glándula pineal produce serotonina y melatonina, neurotransmisores que regulan los ciclos de vigilia y sueño, además de desempeñar un papel crucial en el estado de ánimo. Pero también puede ser cierto que la pineal produce DMT o dimetiltriptamina, un neurotransmisor que crea un estado de conciencia psicodélico natural. Si es así, esta pequeña glándula no solo desempeña un papel crucial en nuestro bienestar psicológico, sino que también puede ser la clave para desbloquear el verdadero potencial de la humanidad. Queridos amigos y fieles enemigos que por más que se torturan no me abandonan y hacen bien, porque es posible que este tipo de cositas les ayude a ver la vida de un modo diferente y tal vez se embauquen o se embarquen en este tren que intenta, aunque infructuosamente, en una lucha contra viento y marea, de llevar la alegría a los cubanos, que no es lo mismo la alegría que la diversión, porque la diversión es efímera y la alegría puede ser constante, pero depende de nosotros. Y ahí pues no depende en gran medida de los que lejos de sus raíces se sienten alegres, porque cuando uno no está con sus raíces es algo muy similar a aquello que decía un gran cubano, que sería un árbol sembrado en el mar. Los que conocen de esta labor contra los laboratorios saben que soy el tipo, y bueno, decirlo de paso, para aquellos que por primera vez se asomen a este terreno de nadie, soy el tipo que trata el tema de Cuba desde una óptica completamente diferente a todo lo que está escrito y dicho, solamente acoplado en la actualidad con un par de cubanitos que hay por ahí, hasta ahora que me conste, ¿no? Sobre todo Jorge Gautier, aquí les escribo el nombre para que lo busquen y lo sigan, porque el tipo está haciendo una faena bonita y con mucho valor, porque los demás se quedan cortos, incluso los más famosos de vez en cuando dejan caer algo de estas cosas, que muchos las vienen a captar a este terreno de nadie, pero no las dejan caer completamente, para que la masa no les abandone, porque esto, cuando tiene muchas masas aplaudiendo, pues da dinero. En este caso no, pero da satisfacción. Soy el escritor Nelson Machín Viera, que ha decidido hace unos años enfrentarse a la diabólica maquinaria cubana de inteligencia acoplada con la agencia institucionalizada de conspiración de eso que llaman Estados Unidos de Norteamérica. Es una labor difícil, complicada, por un problema que tenemos los cubanos en el cerebro que nos impide verlo. Y precisamente hoy tocaremos ese tema muy superficialmente, que es uno de los temas más importantes que afecta al pueblo cubano, si no el más importante, porque todo está en la mente. A nosotros nos han enseñado a pensar con el estómago, y el estómago tiene una facultad que no tiene el cerebro, y es que cuando el estómago no tiene nada adentro, al menos avisa para que uno lo llene, se infla y te deja tranquilo durante unas horas. Hoy vamos a referirnos a uno de los problemas más grandes de Cuba en
coordinación con lo que sería el cambio demográfico y otras formas que han sido utilizadas para, y valga la redundancia, utilizar a muchos cubanos que se han prestado para el mantenimiento de la maldad que ha azotado nuestras vidas y que nos ha dejado sin destino. Somos un pueblo enfermo, padecemos muchas enfermedades, síndromes, destacando el de Estocolmo. Por eso muchos cubanos sienten admiración por sus captores, aunque otros, eso parece, sin embargo, trabajan para eso porque eso les da dinero. Y en este mundo, pues, hay que elegir entre la dignidad y el dinero. Son dos cosas que pocas veces se unen, o buscar un equilibrio para estar entre una cosa y la otra. O tener dinero, felicidades a quien tenga mucho, incluso si lo quiere compartir para hacer mejor esta labor, pues que me avise. O buscar un equilibrio entre ambas cosas para que uno se sienta bien consigo mismo. La glándula pineal tiene que ver con muchas cosas en nuestro cuerpo. Es algo en lo que se puede mezclar lo físico con lo espiritual. Es algo que tenemos en el cerebro que tiene forma de pino. Unos la tienen completamente cerrada y otros, mirando estos videos, pues la pueden ir abriendo. Es tan importante y tiene tantos años de descubierta que hasta en el Vaticano le tienen una estatua de 4 o 5 metros que en realidad es un monumento. Esa gente lo sabe todo de nosotros, incluso en tiempos en que la cirugía no estaba ni siquiera en trámites de avance como en la actualidad, y ya ellos sabían. Por eso entre ellos se hacen llamar Illuminatis, porque saben de todo, saben todo lo que hay con nosotros para poder manipularnos. Incluso ellos le han tratado de dar otro significado a esto, porque si todo el mundo supiera lo que es eso que está en el centro del cerebro, a la altura de los ojos, pues sería muy complicado tener el Vaticano y los amos del planeta, tener un mundo entero a su merced, esclavizado a cambio de papelitos, sin darse cuenta de muchas cosas. Pero entre ellos hay inteligencia macabra, porque la inteligencia no siempre está a favor del humano, no siempre en la inteligencia hay bondad. De hecho, cuando usted estudia ciertas formas que existen para vender o para venderse en eso, pues puede detectar que hay psicópatas. Me he de referir a esa glándula, que es la encargada de muchas cosas dentro de nosotros, y que en Cuba no la afectaron considerablemente hasta el punto de que en algunos lograron matarla. Ella ayuda a ver la vida con claridad de repente, es decir, ayuda con lo que sería la clarividencia. La intuición y la sabiduría también tiene que ver con ella, y el tomar decisiones también. Todo está en esa cosita tan pequeña que tenemos dentro del cerebro, independientemente del mismo, como escoltada por este. Ahí está lo que sería el kit de la cuestión. El deseo de los cubanos de verse en una vida pulcra y linda jamás ha puesto como punto de referencia la mirada hacia un pasado donde las cosas fueron mejor para unos cuantos, pero aparentemente no para todos. Y todo esto independientemente de las trampas de las cuales los cubanos venimos
siendo víctimas desde hace más de un siglo y medio, y mucho más también. Pero una cosa tiene que ver con la desgracia, como todas las cosas. Sin embargo, de nosotros crearon algo importante, útil, alegre, fino, elegante, y luego lo destruyeron. En estas cosas lo bueno es tomar lo positivo, como aconsejaría el delincuente financiado por Londres y los Estados Unidos, Carlos Marx. Lo importante sería, de lo viejo, tomar lo positivo y desechar lo negativo. Esto forma parte de aquello que aconsejo tanto, de derrotar al enemigo usando su propia fuerza, porque a veces el enemigo nos presta armas que no podemos ver, precisamente porque tenemos obstruida esa glándula, la tenemos calcinada con tanta basura que nos metieron en Cuba por la boca, por los hombros, por las orejas, por los ojos y por todas partes. La labor ha sido tan cruel que hicieron creer, y esto lo digo porque sigo el paso de muchos campesinos que están dentro de mi propia sangre, algunos, y otros que me la salpican por determinadas razones. Hicieron incluso creer que los pobres, los infelices, eran los campesinos. Y los campesinos también se sentían pobres. Y eran los verdaderamente ricos porque sus movimientos ocurrían acorde con la naturaleza, con la luz u oscuridad de la naturaleza. En todo esto de la glándula pineal hay algo muy importante, que es que cuando mejor se siente ella es con la oscuridad, es cuando mejor se activa. Gracias a ella incluso soñamos también despiertos. Pero el campesino no tenía ese problema, porque al no tener electricidad tenía que jugar con los astros, el sol o la luna, acostarse cuando se fuera el sol y la luna tuviera un rato, y amanecer con los claros del día, entre el canto de los gallos, y activo para comenzar una labor para él y su familia, sin necesidad de depender de un supermercado, ni de ingeniero, ni de nadie, porque ya la tradición hacía que ellos lo supieran todo. Tradiciones de las cuales los cubanos quedamos completamente desconectados de la tierra. Por si fuera poco, todavía quedan vivos muchos cubanos que son de mi edad, muy poquito antes y mucho después, que en eso pudieran ayudar tanto, pero los enseñaron al criadero, al cementerio de las ciudades, donde existen como zombies sin aportar nada, sentados a una ventana esperando a que lleguen las cosas a la tienda que ellos cultivaban antes. Pero Fidel supo decirles que eran pobres y que tenían que ir para las ciudades con sus hijos, que la mayoría después terminaría en los Estados Unidos de Norteamérica, porque era la meta. Cosas que no podemos tener clara si esa silla de Dios, que también se le llama silla del alma o puerta del paraíso, no está abierta. Claro, nadie se percató de que estábamos metidos en un experimento. También había muchos que sabían de tal experimento, pero su dinero le entraba en los bolsillos por mantener el experimento. Y estoy hablando en pasado, pero eso sigue siendo igual en el día de hoy. Estamos hablando de una manipulación que sigue rotando. Eso va de padres a hijos y también de secuaces seleccionados en diferentes escuelas de Cuba para mantenernos controlados tanto dentro como fuera. Porque una explosión de los cubanos, una explosión en contraposición silente,
puede romper los esquemas a los amos del planeta. Por eso los cubanos, hay algunos que se creen el ombligo del mundo y no lo son en la forma en que ellos se lo creen. Sin embargo, lo somos de otra forma, pero la otra forma está dormida. Si quieren, pues un par de ejemplos aquí, pues superficiales para seguir hablando. Por ejemplo, el Vaticano tiene forma de llave si usted lo mira desde arriba. El escudo del Vaticano tiene una llave y el de Cuba también tiene otra. Por si poco fuera la importancia de Cuba, no en vano Cuba tiene el Capitolio más grande del mundo. Eso no es para que los cubanos se regocijen, eso es para que cojan miedo. Porque eso da miedo que Cuba tenga un Capitolio más grande que el de los Estados Unidos. Y por si quieren más, esa carretera que pasa por dentro de Cuba de 8 vías tiene más fines militares que civiles en un país donde no hay tráfico. Bueno, de drogas sí, pero no de transporte, de camiones, de carros, incluso donde carecen de combustible. Ese es el objetivo de esa autopista para controlar el sur y el norte de las Américas. Una autopista que innecesariamente y que tanto costó, tiene más de 900 kilómetros, que en realidad es la pista de aterrizaje más grande del mundo. Eso también lo tiene Cuba y esto ustedes no lo han escuchado nunca, porque yo tampoco lo había escuchado, pero de esto me he percatado. Esa es la pista de aterrizaje más grande del mundo. El castrismo en las escuelas, con sus estudios innecesarios, donde nos tenían toda la madrugada. Yo era muy mal alumno, yo gracias a Dios no caí en eso. Pero todas esas horas pasando sueño, todo eso altera esa glándula. Gracias a las luces eléctricas que te pueden mantener toda la noche estudiando cosas que no tienen nada que ver con tu talento ni con tus intereses. Es decir, por ejemplo, ¿por qué el que tiene talento para una asignatura no tiene que estudiarla? Cuando escucha al profesor ya se queda con la copla. Lo digo por experiencia propia en las pocas que me interesaban. Pero había otras que no me interesaban y no me entraban de ninguna manera y no perdía tiempo en eso. Y creo que en este caso muchos aceptarán que les ocurrió lo mismo. Porque la escuela no busca nuestros talentos, eso a la escuela no les importa. Se trata de crear un adoctrinamiento y luego de una alteración del cerebro, porque esto es un secreto que existe, que emana del Vaticano, y esto lo conocen muchas religiones de la antigüedad, que se trata de rompernos la glándula pineal para poder utilizarnos mejor. Por eso fuimos sometidos a un insomnio permanente. Y también, ya que de esa sí no me escapé en gran medida, luego en temas militares, que también el militar pues pasa sueño, ¿no? Por las horas que tiene que estar de guardia. Y encima con aquel estrés, que en ese caso sí nunca lo tuve, de pensar que venía un enemigo, que en realidad esto no nos permitía pensar que el verdadero enemigo era el que teníamos al frente del país, que era el gran amigo del enemigo que estábamos esperando, contra el cual además hubiera sido imposible combatir. Es decir, que no había ni necesidad de prepararse. Pero nos estaban preparando para guerras en otra parte, como Angola, Etiopía, para satisfacer necesidades de ese enemigo. Y uno de los grandes problemas de tener obstruida la glándula pineal es que no nos permite ver que nuestro enemigo, nosotros tenemos dos enemigos, uno externo y otro interno. El interno es precisamente el cerebro en solitario, trabajando, porque el cerebro es una máquina, una herramienta, o está a tu favor o en tu contra. Nuestro enemigo es externo. Díaz-Canel y estos son payasos, son administradores de la desgracia, pero sus jefes están
en los Estados Unidos. Lo repito tantas veces. Luego le sigue Londres y luego Roma, porque todos los caminos conducen a Roma. Por eso tenemos el Capitolio más grande del mundo, que es de donde salen los caminos. Pero, entre otras cosas, entre otros nombres, la glándula pineal tiene el nombre del tercer ojo, porque a su través podemos ver cosas. Incluso ahí reside también la imaginación, o de ahí sale la imaginación, que es opuesta a lo que sería imitación. Pero nos calcificaron esa glándula, es decir, la convirtieron en piedra dentro de nuestra cabeza. Para eso, desde niños, desde siendo nosotros niños, se utilizaron muchas cosas. Quería tener aquí el vasito que se fabrica en los Estados Unidos, con el cual en Cuba nos daban un buchito que decían que era para las caries o contra las caries, y muchos niños se lo tomaban. Ese buchito contenía aquello que endurece a la glándula pineal, entre otras cosas, pero esa concretamente, porque en Cuba hay laboratorios de Rockefeller y con nosotros se experimentaron muchas cosas. Por eso de ellos somos la burla en la Florida, donde incluso el exilio es dirigido por familiares y secuaces de Fidel Castro. Y eso es muy difícil percibirlo, pues una de las misiones de Fidel Castro fue hacernos completamente pobres, destruirnos y ponernos a competir en deporte, pero para que después fuéramos a competir a la Florida a ver quién trabajaba más y más horas para tener más dinero y tener más cosas. Que es muy triste que se esclavice de tal manera a un humano, aunque para mí están justificados, curiosamente están justificados, porque en mi lugar tantas veces deseé hacer lo mismo y estar en ese lugar. Por eso todas estas cosas hay que comprenderlas en este terreno de nadie, que es un sitio en el que todos, incluyendo el propietario del terreno de nadie, se siente aludido constantemente. Y todas estas cosas, toda esta esclavitud nos separaba de nuestras familias, que ya estaban separadas. Unas por partidos políticos, porque la misión de los partidos es partir, por eso se llaman partidos, y otras por la distancia. Y luego, cuando se creaba descendencia, no había tiempo para compartir sentados a la mesa con la descendencia. Para mí, las cosas más importantes que existen, de las que no se ven, es el tiempo, y de las que se ven, la mesa. Aunque el tiempo se puede ver de alguna manera en nuestros rostros cuando pasa, y la mesa, pues sí es palpable en cada instante si logras sentarte a ella con tus criaturas y desde una esquina convertirte en patriarca, en orador. Pero eso ya saben que no es posible cuando se está detrás de los bienes materiales. Eso solo fue posible precisamente para los campesinos y también pues para familias pudientes en Cuba que se lo podían permitir. Cosas, tanto una como las otras, que Fidel tenía la misión de destruir, porque Fidel no perteneció jamás a un hogar. Hay una diferencia entre hogar y casa. La casa la hace un albañil, un masón, un albañil es un masón, y el hogar lo hace una familia coherente y con una serie de valores y demás, algo de lo cual pues desgraciadamente no soy el ejemplo, porque tardé mucho en saber que estaba dentro de un rebaño
Esa labor de Fidel en complot con la agencia de conspiración institucionalizada fue rompiendo a la vez en el exilio y dentro de Cuba los mejores sentimientos, las mejores tradiciones, y eso cada vez se hacía más difícil verlo sin tener ese tercer ojo activado, que también se le llama la silla del alma o el asiento de Dios. Y los cubanos estas cosas no las podían ver y colaron por ese aro de maldad que nos pusieron frente para que saltáramos por él, como suele ocurrir en los circos con ciertos animales, porque en realidad estábamos metidos dentro de un circo. No es que todo esto solamente matara en el cubano la necesidad de discernir, es que lo enfermaron para que solamente imitara y que repitiera lo que escuchaba. Crearon de nosotros un diseño que, por poner un ejemplo, a veces te puedes encontrar con un cubano que en una esquina forma una discusión defendiendo una determinada teoría y 3 cuadras más allá forma la misma discusión defendiendo aquella teoría contra la cual estaba opuesto media hora antes. Así somos los cubanos, o así son muchos cubanos. Es decir, defiende otra teoría utilizando los argumentos aprendidos durante la porfía con un amigo. De esto se salva mucha gente. Eso lo puedo notar por comentarios que he leído. Si no, pues estaría más que solitario en este empeño. Pero sé que muchos cubanos no tienen ese problema, que son a los que lo tienen, que tienen la silla no de piedra, sino de acero, la silla de Dios, la silla del alma, el ojo, que son los que dicen que estos están locos. Y no, los que están locos es que aquellos medicamentos, aquellas basuras que nos metieron, no le hicieron efecto. A veces, por ejemplo, recuerdo que una vez me vacuné contra la gripe y a los 3 días tuve la peor de las gripes que he tenido en mi vida. Pensaba que tenía el SIDA. Estuve grave, como 20 días. Y sin embargo, fue que la inyección que me largaron, pues, hizo un efecto contrario. Y así ocurre con muchas de estas cosas. Porque estas cosas también tienen que ver con la sangre del individuo, con determinado tipo de sangre que tenga el individuo. Y hay seres humanos que tienen sangre de reptil, por eso se arrastran. Se utiliza la misma posición para escalar que para arrastrarse. Desgraciadamente, amén de la forma de reptil que tiene Cuba, que para mí es su único defecto, el más feo y triste de los defectos. Amén de eso, es cierto que mucha gente pues son así. Nosotros estamos tan afectados que cubanos que han huido se sienten valientes por haber huido. Y ya en el colmo está su propuesta de que se levanten los de dentro. Y de los de dentro es raro que alguno le diga: ven en un yatecito con armas y vamos a levantarnos juntos. Es decir, que ni uno ni los otros se cuestionan qué derecho podemos tener yo para invitar a que te levantes o a que te levantes conmigo. Son cosas en las cuales no caemos, y pongo estos ejemplos tontos pues un poco para arropar la idea. Y no sé cuántos con esto se puedan sentir aludidos, pero sí sé bien que los que comparten esta labor no están en ese juego y que están muy de acuerdo en que verdaderamente somos un pueblo enfermo. A nosotros nos ocurre igual que al toro bravo. El toro bravo muere porque se presta para ir detrás de un trapo que le mueve. Eso de que el toro cierra los ojos no es cierto. Lo que el toro va detrás del trapo que le mueven y no se fija en quién lo mueve. Quien lo mueve es para el toro completamente invisible. Y
Así somos nosotros, así estamos, sin la particularidad, la peculiaridad, la gracia de ver quién es quien mueve los cables, los hilos de nuestra desgracia. He puesto este ejemplo porque es cierto que somos dirigidos por titiriteros invisibles, que a su vez tienen sus títeres, y así hay una escalera de títeres moviéndonos a nosotros. La glándula pineal forma parte del secretismo de las élites y desde hace muchos siglos. Y el secreto en ellos no es que la glándula no exista, no. Ellos han indicado que las escuelas reconozcan que sí existe, pero no permiten sus planes de estudio, que son programas de estudio para programar los cerebros, no permiten que de ellas se digan sus verdaderas funciones. Es que muchas escuelas de medicina han sido creadas por los clanes del poder, concretamente el clan Rockefeller, que no en vano hasta una nieta estudió medicina en Cuba y fue nuestro propietario inmediato superior, ahora lo es su clan. Y esta gente que se apropiaron de universidades, en las mismas tienen a sus agentes para que nieguen estas cosas, para que hablen solamente de lo que ellos necesitan que se hable para poder esclavizar a los humanos. Y en Cuba no tuvieron mejor agente que el que pusieron de rey en Cuba, que era el tipo tan querido por Rockefeller, por los Rockefellers, que lo ponían como el ejemplo a imitar en este mundo, en paralelo con el delincuente Mandela, por poner dos ejemplos solamente, ¿no? Porque hay una cola bastante grande detrás. Ellos ordenan que se diga de la glándula pineal que es un órgano en desuso, algo que no sirve, que está ahí sin cumplir ninguna misión. Gracias a ella soñamos, imaginamos. Ahí está la verdadera luz del humano, independientemente de que le guste la oscuridad. Ella nos puede enlazar con otras dimensiones. Por eso me es tan necesario, entre tantos videos que tengo aparcados, hablar de esto, para que estos amigos que aquí vienen a conversar con este servidor, incluso algunos me han dicho que estas cosas se están estudiando en determinados lugares de Cuba y del exilio entre grupos, lo cual para mí, que era el peor de la escuela, pues supone un regocijo muy importante. Esta glándula nos puede aislar de la realidad, porque nos permite ver incluso las cosas desde arriba. A mí se me antoja decir que aquellos que han estado muertos y que han regresado, como el caso de este servidor que estuvo muerto 20 segundos y que han podido narrar lo que vieron, es precisamente porque tenían sana la glándula pineal, que aunque el cuerpo muriera, siguió activada. Y eso pues a tanta gente le ha permitido narrar ese corto viaje que han hecho. Viaje del cual regresé muy enojado, lo confieso. Esto fue el 10 de agosto del 2010. El tercer ojo, o silla de Dios, o del alma, ayuda a descubrir muchas destrezas y a desarrollarlas en el individuo. Algunas son psíquicas. Podemos destacar la clarividencia. No en vano el Vaticano le tiene hecha una estatua y le tiene dada la orden a sus secuaces millonarios de que este tema se subestime. Y no es difícil saber por qué evitan que el ser humano sepa de estas cosas.
Recuerden que cuando hablo de Dios, no hablo del Vaticano. El Vaticano es lo peor de la humanidad. Entre dos o tres cosas más que ellos tienen por ahí, eso es lo peor que hay. Como también es horrible un ser que tenga eso obstruido y que le dé por ser malo. Eso es horrible, eso es un psicópata, eso es un potencial asesino en serie. Y lógicamente al Vaticano eso tampoco le interesa, porque si los seres humanos supieran que tienen una silla donde Dios se sienta, pues no irían a misa. Pero los humanos buscan todo exteriormente, rara vez se sientan a buscarlo dentro, y no saben que dentro de la cabeza tienen el trono de Dios. Para algunos es la puerta del paraíso, y claro, quien la tenga obstruida no se puede parar frente a esa puerta para buscar la forma de hacerse su propio y pequeño paraíso. Esto para mí ha sido interesante, porque yo tengo un libro que escribí hace unos cuantos años, antes de saber de estas cosas. Y mi libro se llama La puerta lateral del paraíso. Esto para mí es alucinante. Son muchas casualidades que vivo en la vida que verdaderamente comienzan por impresionarme a mí. Incluso en ese libro aconsejo a los niños que pidan a los padres que le hagan un paraíso, un pequeño paraíso, independiente de todo y sin contar con nadie, lejos de todo tipo de gobierno. Es como si fuera un vaticinio, algo que me llegó de pronto y uno lo refleja, está ahí, esto no me lo he inventado, ahí está en Amazon, para el que quiera leer un libro diferente a todo lo que existe, y no se nombra la palabra comunismo, ni Cuba, ni revolución. Sí se da a entender, pero no es el caso. Entonces, quien no logre tener esa puerta abierta, no puede salir de las exigencias de nuestro cerebro, que constantemente busca placeres, y el cerebro es una herramienta, o es el mejor aliado o el peor enemigo. Cuando lo dominamos, es nuestro aliado. Cuando él nos domina a nosotros, es nuestro enemigo. Y seguramente cuando él nos domina es porque esa glandulita no puede en su centro regularlo, que sería a la vez como regular el temperamento del individuo, que aquí estaríamos tratando aquello de la psicología, de la relación existente entre temperamento y carácter, que el temperamento se hereda y el carácter le da dinamismo al temperamento. Desde mi punto de vista, y en esto no soy un especialista, para mí hay gente que no tiene carácter, que lo que tienen solamente es un temperamento suelto como un caballo salvaje, pero no tienen carácter que se los regule. Creo que el carácter está también en esa glandulita, porque el temperamento se hereda y el carácter se adquiere. Entonces, si estamos hablando de algo que está cerrado y que se va abriendo, pues entonces creo que hay cosas que me estoy atreviendo, ¿no? Cualquier científico podrá ponerme de paticas aquí diciendo que estoy hablando tonterías, y hasta se lo voy a creer, o me haré el que se lo creo, porque en mi modo de ver las cosas y de tanta experiencia, de haber pasado por tantos sitios, creo que hay cosas de las cuales no tengo motivos para tener dudas. El cerebro es curiosamente como el templo de la glándula pineal, diría yo, y no siempre actúa bien, no puede actuar bien cuando ella está calcificada, que es el momento en que Dios no se puede sentar en su dureza. Y bueno, amigos, ya estamos llegando al final de este rato, y quisiera que expandieran esto a todo el que puedan, porque sinceramente, entre los tantos problemas que tenemos, este es uno de los principales que impide que los cubanos nos pongamos de acuerdo.
que impide que seamos una nación, que impide tantas cosas, que nos tiene actuando en un circo, nos tiene como monos, imitando, heridos de muerte, gritando. Las redes sociales son muy importantes cuando uno quiere ver cómo estamos los cubanos. Todo tipo de comentarios que uno se puede encontrar ahí. Lo mismo de la chusma que de los decentes transformados, los que no saben ni lo que dicen. De todo hay, ahí hay para todos los gustos. Es una de las cosas en las que a veces pierdo tiempo. Los que ignoran me sirven a mí para saber hasta qué punto a los cubanos les importa algo que no es diversión y que retrata la verdadera realidad cubana. Los cubanos tenemos miles de problemas y no los podemos ver. Y curiosamente los peores son invisibles, que son los que se pueden ver con el tercer ojo, que en este caso no es el ojo del ano. Y lo debo adelantar por si algún simpático me lo va a escribir, pues que ya tenga menor gracia, porque acabo de decirlo, es decir, le he robado la acción, me he adelantado, porque para eso la glándula pineal me indica adelántate. También nos gusta destacarnos como payasos y tú no te puedes quedar atrás. Son miles los problemas que tenemos, no podemos ni siquiera visualizar el campo de Cuba como el verdadero paraíso, porque tenemos cerrada la puerta que da al paraíso, que también por ser para Dios y del alma, entre tantos trastes apodados bienes materiales y necesidades espirituales, queda esa silla como metida en un trastero, donde Dios no tiene forma para sentarse, para leernos el libro que nos indica la espiritualidad que debemos enarbolar los cubanos. Los que crean que no les fastidiaron la glándula pineal, o los que lo crean, quedan invitados para la próxima desprogramación, para que, sobre todo los primeros, se puedan mirar hacia adentro, si es que quieren intentarlo, y si se lo permite, el Fidel que llevan en el sitio donde tienen colgada la mochila, que está donde iban a tener el alma. Claro está que por muchas pruebas que vean, que escuchen, por muchos argumentos, ellos no podrán creer estas cosas, porque su destino dentro de un pueblo sin destino es permanecer en una porción de ese pueblo para reafirmarse en ese su destino de morir sin aceptar que el mismo Fidel le inculcó tal autoestima que, aparte de lograr que cada uno se sienta Dios, crean que es imposible manipularlos. Pero para eso el romano Fidel, el jesuita romano Fidel, colaboró con las escuelas cubanas que son de Rockefeller y también con su laboratorio para rompernos la glándula pineal. Fidel no tenía dinero para hacer tantas escuelas en Cuba y estadios de béisbol. Habría que preguntarse de dónde salió eso. La Unión Soviética tampoco lo tenía para regalárselo. Son cosas que solo las puedes ver si te limpias la glándula pineal. Todo eso creó Fidel cumpliendo órdenes de Rockefeller para rompernos la glándula pineal, que más rota que nadie la tienen aquellos que creen que es imposible que a ellos, por lo tan machos que son, les rompieran el tercer ojo. Muchas gracias.